La luz de la mañana se derramó a través de las cortinas de gasa de la casa de la familia Whitaker, proyectando un cálido resplandor en la sala de estar llena de reliquias familiares. Pero la luz hizo poco por suavizar la atmósfera cuando la señora Whitaker, la formidable matriarca, hizo su gran entrada. Sus pasos eran un metrónomo de autoridad, cada clic en el piso de madera era un recordatorio de su presencia. Recuerdo vívidamente esa mañana, la tensión era como una espesa niebla en la habitación. Estuve casado con Alex por poco más de un año, pero la casa todavía se sentía como un territorio extranjero, con la señora Whitaker como gobernante indiscutible. La tradición, ella, decía, con su voz resonando con un timbre que parecía resonar en las paredes, es lo que mantiene fuerte a una familia. Es lo que ha mantenido el nombre Whitaker durante generaciones. Pero no crea, señora Whitaker, me aventuré, con la voz firme a pesar del aleteo en mi pecho, que a veces las tradiciones pueden serlo, evolucionado. Para mantener a la familia no solo fuerte sino feliz. Ella se volvió hacia mí, con los ojos como pedernal. ¿Tradiciones en evolución, dices? ¿Qué sigue? ¿Abandonarlos por completo? ¿Dónde estaríamos entonces? Te pregunto. Alex miraba desde la puerta, sus ojos se cruzaban entre su madre y yo, una silenciosa súplica de paz grabada en su ceño fruncido. Madre, ella tiene razón. Tal vez podamos encontrar un término medio, comenzó Alex, su voz era una mezcla de deferencia y desesperación. Un término medio, interrumpió la señora Whitaker, con la mirada ahora fija en su hijo, es un lugar precario para pararse, Alexander. A menudo conduce a una caída. Me puse de pie, sintiendo el peso de su desaprobación. Respeto sus costumbres, señora Whitaker, le dije, endureciendo mi resolución. Pero también debo respetar mis propias creencias. No renunciaré a mi trabajo en la biblioteca. Es importante para mí, al igual que las reuniones del club de lectura. El trabajo en la biblioteca es una cosa, respondió, alzando la voz, pero esas reuniones, nada más que una congregación inútil de mujeres chismosas. Son más que eso, insistí. Compartimos historias, nos apoyamos mutuamente. Es una comunidad. Los labios de la señora Whitaker se adelgazaron formando una línea. La comunidad está aquí, con tu familia, no con extraños leyendo libros y tomando té. La habitación quedó en silencio, con el aire lleno de ultimátums tácitos. La súplica de Alex fue silenciosa, pero pendía entre nosotros, un puente desesperado sobre aguas turbulentas. Bien, escupió, la palabra atravesando el silencio. Si no escuchas la razón, aprenderás a través de las consecuencias. No me dejas otra opción, ella. No me había dado cuenta entonces de lo que quería decir con consecuencia. No podría haber imaginado que por mi desafío, me encontraría con un castigo tan arcaico. Fue solo más tarde ese día, cuando Alex se había ido de viaje y la casa se había calmado, que descubriría cuán inflexible podía ser realmente la señora Whitaker. La consecuencia me esperaba a la sombra del sótano, donde la tradición adquiría un significado más oscuro, y mi espíritu debía ser puesto a prueba contra el frío abrazo de la soledad. El sótano era una cámara olvidada, un lugar donde los recuerdos desechados se mezclaban con la humedad del abandono. Cuando la llave giró en la cerradura, sellando mi destino, pude escuchar el eco de los pasos de la señora Whitaker retrocediendo. Cada paso era un cincel que erosionaba la noción de calidez familiar que alguna vez había apreciado. La habitación estaba envuelta en oscuridad, salvo por la franja de luz que se abría paso a través de una pequeña ventana cubierta de suciedad en lo alto de la pared. El aire era fresco y húmedo, un marcado contraste con la falsa comodidad de arriba. Me encontré envuelto en sombras que parecían latir con un juicio silencioso. Veamos si la soledad puede ajustar tu perspectiva, ella. La voz de la señora Whitaker bajó por las escaleras, un espectro burlón en la puerta. Me envolví en mis brazos, buscando consuelo en el abrazo de mi propia determinación. Puedes encerrarme, pero no puedes encerrar mis creencias, le susurré a la oscuridad, una lágrima desafiante trazando un camino frío por mi mejilla.
El tiempo se convirtió en una criatura esquiva en la oscuridad del sótano. Sin el sol marcando su paso, los minutos se convirtieron en horas y las horas podrían haber sido días. Encontré una caja para sentarme, su contenido desconocido, su superficie un recordatorio frío de mi confinamiento. Ella. La voz era débil, un susurro a través de las tablas del piso. Era Alex, un tono de preocupación enhebrando sus palabras. ¿Estás ahí abajo? Me puse de pie, moviéndome hacia el sonido de su voz. Sí, Alex, estoy aquí, grité, con la voz firme. ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué estás tú? Sus preguntas flotaban en el aire, inacabadas pero claras en su intención. Tu madre, dije, con un sabor amargo en las palabras. Ella no lo aprobó, bueno, yo. Hubo silencio, y en ese vacío, pude sentir la batalla dentro de él, el hijo contra el esposo. Hablaré con ella, ella. Esto es una locura, dijo Alex finalmente, aunque la convicción en su voz disminuyó, como diluida por el peso de la autoridad de su madre. No lo hagas, respondí, con una sorprendente calma en mi voz. Esto es algo que necesito enfrentar por mi cuenta. Cuídate, Alex. Los pasos retrocedieron y, una vez más, me quedé a solas con la oscuridad. La noche estuvo llena del sonido de mi propio corazón, la tranquilidad de saber que todavía latía fuerte, a pesar del frío de mi entorno. A medida que las horas se fundían en el tejido de la noche, recurría a las historias que amaba de la biblioteca, imaginando las voces de innumerables personajes que se habían enfrentado a mayores tinieblas que las mías. Susurraron coraje, hablaron de resiliencia y pintaron mis pensamientos con vívidas historias de triunfo. La oscuridad del sótano era absoluta, pero dentro de mí había una luz que ninguna cerradura podía contener, una llama que crecía con cada historia recordada de esperanza y desafío. Esta era la habitación donde se suponía que debía aprender a servir, pero en cambio, estaba aprendiendo la verdadera fuerza de mi propio espíritu. Amaneció el tercer día, o eso supuse, porque en el sótano, el amanecer era solo un concepto. Me dolía el cuerpo por la dureza fría del piso donde finalmente había sucumbido al agotamiento. Me despertó el débil sonido del motor de un automóvil, que cesó abruptamente, seguido por la inconfundible cadencia de los pasos de mi padre. Conocí esa caminata, una marcha temperada por años de disciplina militar. Ella. Su voz era un estruendo de barítono, apenas audible a través de la gruesa puerta de madera del sótano. Papá. Grité, mi voz era una mezcla de alivio y desesperación. Estoy aquí abajo. El sonido de pasos se acercó a la puerta del sótano y el silencio que siguió estuvo cargado de tensión. La voz de la señora Whitaker atravesó la quietud. Ella está ahí abajo, Richard. Aprendiendo una lección sobre respeto y obediencia. Escuché la respuesta de mi padre, su tono helado de ira controlada. Maureen, tú y yo tenemos ideas muy diferentes sobre el respeto. La cerradura se dio con un giro contundente y la luz se derramó en la habitación, proyectando las sombras. Parpadeando contra el brillo repentino, pude distinguir la figura de mi padre enmarcada en la entrada. Bajó los escalones, sus ojos se ablandaron al encontrarse con los míos. Ella, dijo, extendiendo una mano, vamos a sacarte de aquí. Extendí la mano, agarrando su mano. Papá, lamento que hayas tenido que. Me cortó con un movimiento de cabeza. Ningún hijo mío se disculpa por haber sido agraviado. Subimos las escaleras juntas, saliendo a la cocina donde estaba la señora Whitaker, con su rostro como una máscara de indignación. Richard, este es un negocio familiar. Ella necesita aprender. Mi padre se enfrentó a ella, su postura rígida con porte militar. No, Maureen. Lo que ella necesita es ser tratada con dignidad. No estar encerrado como una mascota desobediente. No lo toleraré. El aire estaba lleno de lo no dicho, de historia y conflicto, pero en ese momento, la presencia de mi padre era una fortaleza.
Los ojos de la señora Whitaker parpadearon con algo que nunca había visto antes, la duda. Pero nuestra familia. La familia no encarcela a la familia, interrumpió mi padre con firmeza. Y ciertamente no se rompen el uno al otro. Te has excedido, y esto termina ahora. Su declaración fue la caída de un martillo, un decreto que resonó en el silencio que siguió. Richard, Jovegan comenzó a decir la señora Whitaker, pero vaciló, la fachada de la matriarca se desmoronó. Me ofreció una sonrisa rara, una que contenía toda una vida de afecto tácito. Vamos, ella. Vámonos a casa. Cuando salimos de casa, me di cuenta de que, por primera vez, estaba viendo a mi padre no solo como un marine severo, sino como un protector, un aliado y un padre cuyo amor era tan inflexible como el acero que usaba para romper mis cadenas. La puerta de mi vieja habitación se abrió, el aroma familiar de lavanda y libros viejos me saludaron como un abrazo. Papá había insistido en que me quedara con él por unos días, y aunque me sentía como una adolescente regresando a su santuario de la infancia, fue un refugio por el que me sentí agradecida. ¿Ella, necesitas algo? La voz de papá era suave, un contraste con el ladrido del marine con el que crecí. Negué con la cabeza, hundiéndome en la colcha acolchada. Solo un poco de paz, creo. Él asintió, las líneas en su rostro se suavizaron. Tienes mucho de eso aquí, me aseguró antes de retirarse, dejando la puerta ligeramente entreabierta. Dejé escapar un aliento largo y tembloroso, los eventos de los últimos días en cascada por mi mente. Mi teléfono sonó en la mesita de noche, rompiendo el silencio. Fue Alex. Ella, lo siento mucho. Acabo de aterrizar y escuché lo que pasó. ¿Tú estás bien? Su voz estaba cargada de preocupación. Lo seré, respondí, con las palabras pesadas en mi lengua. Tenemos que hablar, Alex. Sobre todo. Hubo una pausa y pude imaginarlo pasándose una mano por el pelo exasperado. Lo sé, lo sé. Esto ha ido demasiado lejos. Mamá, ella está fuera de control. No es solo tu mamá, dije, con la voz firme a pesar de la confusión interior. También somos nosotros. Dejamos que llegara hasta aquí. Necesitamos establecer algunos límites. Alex suspiró, con un sonido de resignación y acuerdo. Tienes razón. Cuando estés listo, nos sentaremos juntos. Con mamá, también, si estás dispuesto. Esa noche, la cena con papá fue un asunto tranquilo, el tintineo de los cubiertos acentuaba el silencio. Ella, papá finalmente rompió la quietud, ¿qué harás ahora? Me encontré con su mirada, encontrando un parentesco inesperado en sus ojos azules. Voy a defenderme por mí mismo, papá. Y me aseguraré de que esto nunca vuelva a suceder. Él asintió, con un destello de orgullo en sus ojos. Bien. Recuerda, eres un Thompson. No retrocedemos. Una sonrisa tiró de mis labios. Lo recuerdo. Comimos en silencio, pero fue uno cómodo, lleno del entendimiento de que algunas conversaciones no necesitaban palabras. Las secuelas de mi terrible experiencia no se trataba solo de enfrentarme a la señora Whitaker o redefinir mi matrimonio, se trataba de reclamar mi voz y mi lugar en una familia que ahora tendría que respetar mis límites. A medida que pasaba la noche y papá se retiraba a su guarida, me quedé con mis pensamientos y el eco de una cerradura abriéndose de golpe. Me di cuenta de que las secuelas no eran solo los escombros que dejaba una tormenta, sino la claridad que viene después. Y en esa claridad, encontré una fuerza que nunca supe que poseía. La mañana después de mi liberación fue brillante, el tipo de mañana luminosa que parecía que el mundo mismo había renacido. Me senté a la mesa de la cocina, acunando una taza de café mientras la luz del sol jugaba sobre la superficie de madera, creando un mosaico de luces y sombras. Alex había regresado a casa anoche tarde, con el rostro grabado de preocupación e incredulidad mientras relataba los eventos del fin de semana.
El aire entre nosotros ahora estaba lleno de palabras no dichas, una mezcla de su culpa y mi propia confianza sacudida. Ella, comenzó Alex, rompiendo el silencio. Su voz era vacilante, frágil. Yo. Lo siento mucho. Nunca pensé. ¿Pensaste que, Alex? ¿Que tu madre realmente me encarcelaría? ¿O que dejarías que ella dictara nuestras vidas hasta este punto? Mis palabras no fueron enojadas, solo cansadas. Se pasó una mano por el pelo, en un gesto de exasperación y derrota. Lo sé. Es justo, ella siempre ha sido esta fuerza en mi vida, y no lo he hecho. Intervine, no para herir, sino para entender. Levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos. No, no es eso. Tú eres mi vida, ella. Simplemente no sé cómo equilibrar los dos. Suspiré, una respiración larga y profunda que sentí que cargaba con el peso de los últimos días. Alex, el equilibrio de tu madre es que ella tenga el control. Eso no es equilibrio, eso es tiranía. Asintió lentamente, un amanecer de realización en sus ojos. Tienes razón. He estado ciego a eso y a cómo nos ha afectado. ¿Pero qué hacemos ahora? Ella sigue siendo mi madre. Me acerqué al otro lado de la mesa, tomándole la mano. Establecemos límites, Alex. Los reales. Y los hacemos cumplir, juntos. Tu madre necesita entender que también somos una familia. Nuestra propia familia. Él apretó mi mano, un símbolo de acuerdo. Juntos, se hizo eco. Pasamos el resto de la mañana delineando cómo serían esos límites, discutiendo cómo nos acercaríamos a la señora Whitaker y cuáles eran nuestros no negociables. Fue una conversación que debería haber sucedido hace mucho tiempo, pero la claridad que trajo se sintió como el anuncio de una nueva era. Sonó el timbre, un timbre inesperado que interrumpió nuestra planificación. Alex se levantó para responderla y escuché voces murmuradas antes de regresar, una expresión de alegría sorprendida en su rostro. Son los vecinos, dijo. Se enteraron, bueno, escucharon que algo sucedió y trajeron algo de comida. Quieren asegurarse de que estés bien. Sentí una oleada de gratitud por la comunidad que había observado en silencio y ahora intervino con tanta calidez. Me gustaría agradecerles, dije, poniéndome de pie. Mientras caminaba hacia la puerta, me saludó la vista de la señora Jensen desde la puerta de al lado, sosteniendo una cazuela, y del señor Klein desde el otro lado de la calle con una canasta de muffins. Ella, querida, solo queríamos asegurarnos de que estuvieras bien, dijo la señora Jensen, sus ojos reflejaban una preocupación maternal. Sonreí, sintiendo la autenticidad del apoyo de la comunidad. Gracias, a los dos. Significa mucho para mí. Nos cuidamos unos a otros por aquí, intervino el señor Klein. Y si alguna vez necesitas algo, simplemente gritas. Su amabilidad fue un bálsamo, y cuando se fueron, me volví hacia Alex. ¿Ves? Esto es lo que puede ser la familia. Apoyo, no asfixiante. Él asintió, con una sonrisa sonando en sus labios. Un nuevo amanecer, dijo en voz baja. Sí, acepté, sintiendo el levantamiento de pesas de mi pecho. Un nuevo amanecer de hecho. Había pasado una semana desde el incidente y las hojas afuera susurraban de cambio. Me quedé junto a la ventana, viendo pasar el mundo, sintiendo una sensación de calma que me había eludido durante tanto tiempo. La luz del sol era un toque suave, la brisa una conversación tranquila. Fue en este momento de paz que escuché que la puerta se abría detrás de mí. Ella, gritó Alex, con una suavidad en su voz que parecía pisar ligeramente, como si estuviera sobre un terreno nuevo. Me volví para verlo sosteniendo un sobre, el color crema parecía rígido contra sus manos inciertas. ¿Qué es eso?, pregunté, moviéndome hacia él. Es de mi madre, dijo, y su voz contenía un temblor del viejo miedo, la obediencia arraigada.
Pero también había algo más allí, una nota de desafío, tal vez. Tomé el sobre, el papel nítido y extrañamente formal en mis manos. ¿Vas a abrirlo?, preguntó Alex, observándome de cerca. Asentí, y mientras deslizaba mi dedo debajo del sello, sentí el peso de lo que esta carta podría contener. Podría ser una disculpa, una condena u otro intento de control. Despejé el periódico, y Alex y yo leímos juntos el prolijo guión de la señora Whitaker. Ella y Alex, comenzó. He tenido tiempo para reflexionar sobre los eventos que ocurrieron y me encuentro en una encrucijada. Miré a Alex, sus ojos escaneando las líneas rápidamente. Ella lo es, disculparse, murmuró, incrédulo grabando sus rasgos. Continué leyendo en voz alta. Ahora entiendo que mis acciones estaban fuera de lugar. No puedo deshacer lo que he hecho, pero puedo darles el espacio que ambos merecen para tomar sus propias decisiones. La carta terminó con una oferta para sentarnos y discutir cómo podríamos avanzar, como familia pero con respeto a nuestra autonomía. Doblé la carta, sintiendo una inesperada oleada de alivio. Ella nos está dando una opción, dije, y había poder en esa realización, el poder de elegir cómo y cuándo participar. Alex asintió, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Es lo que siempre has dicho, ¿verdad? Que tenemos la opción. No estamos bajo su mando. Le devolví la sonrisa y se sintió como la última pieza de un rompecabezas encajando en su lugar. Sí, y elegimos ser amables, pero también ser firmes. Nosotros decidimos cómo es nuestra familia. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Alex. La vieja vacilación ahora es una sombra de lo que alguna vez fue. Aceptamos su oferta, respondí, pero en nuestros términos. Nos reunimos en un lugar neutral, expresamos nuestros sentimientos y escuchamos. Construimos algo nuevo, algo más saludable. Él tomó mi mano, su agarre fuerte y seguro. Juntos, afirmó, y sentí la fuerza que provenía de esa unidad. Juntos, repetí, sintiendo la verdad profundamente en mis huesos. La decisión estaba tomada. Nos reuniríamos con la señora Whitaker, pero la dinámica había cambiado irrevocablemente. El poder de elección era nuestro, y con él, el futuro se abrió como el cielo al amanecer, vasto, brillante e infinito en sus posibilidades. Pronto tengo 30 años y mi deseo de tener una familia se hizo cada vez más palpable con cada día que pasaba. La desesperación me llevó a buscar la ayuda de mis amigos y así conocí a Jav, cuya imagen fue creada a partir de una mentira que desafortunadamente reconocí demasiado tarde. 2 meses después de la boda, mi tolerancia se había secado y me di cuenta de que el divorcio era la única salida para mí. Cuando salí con Jav, me encontré con una serie de banderas rojas que ignoré obstinadamente, impulsadas solo por el sueño de casarme. Yo, Olivia, una enfermera de profesión, entré en las redes de Jav, que era 8 años mayor que yo y tenía una extraordinaria capacidad de autoalabanza y engaño. Se me presentó como gerente de una tienda, aunque en realidad solo era un vendedor, y esta mentira fue solo la primera en una cadena de muchas otras. Al descubrir su engaño, sentí una profunda decepción y traición. Pero entonces, frente a un matrimonio inminente, traté de convencerme de que la posición de Jav no importaba. Si no te gusta, podemos cancelarlo, amenazó Jav, tratando de justificar sus mentiras con explicaciones ridículas. Pero yo, empañada por mis deseos, elegí a su favor, creyendo que podría aceptarlo tal como es. Sin embargo, mentir sobre el trabajo de Jav fue solo la punta del iceberg. El siguiente engaño se refería a nuestra casa. Jav me convenció de que podíamos permitirnos vivir en la casa de mis sueños, pero pronto supe que sus promesas estaban vacías. Nuestra nueva casa no era más que un antiguo apartamento que Jav alquiló con el pretexto de comprar. Este descubrimiento fue la última gota, después de la cual ya no podía ver nuestra relación a través de lentes de color rosa.
Mi fe en Jav finalmente se erosionó y comencé a darme cuenta de que mi deseo de casarme lo había envuelto en la ilusión de la pareja perfecta que nunca había sido. Mi desesperación y mi miedo a estar sola me hicieron ignorar los signos evidentes de los problemas que finalmente me llevaron a la decisión de divorciarme. El proceso de divorcio fue doloroso, pero al mismo tiempo liberador. Me di cuenta de que mi valor no depende de mi estado civil y que estar soltera no es una sentencia, sino una oportunidad para redescubrir mis deseos, sueños y aspiraciones. Esta experiencia me ha enseñado a valorar la verdad y la honestidad en las relaciones y ha demostrado que antes de construir un futuro con alguien, es necesario asegurarse de conocer a esa persona del presente y no la máscara que lleva para el mundo. Cuando Jav reveló sus planes para construir una casa para 2 familias donde todos viviríamos juntos, el mundo que estaba construyendo en mis sueños se derrumbó. Imaginé nuestra vida en el nuevo hogar como el comienzo de un futuro juntos solo para nosotros dos, pero esos planes resultaron ser una ilusión. Mi deseo de tener mi propio espacio donde pudiéramos construir nuestra familia chocó con la realidad de las responsabilidades familiares de Jav, que no consideré. Siempre soñé con un rincón tranquilo donde Jav y yo pudiéramos comenzar un nuevo capítulo de nuestras vidas. En cambio, me enfrenté a una visión de la vida en la que los intereses y necesidades de su familia se ponen en primer lugar. Me di cuenta de que en esta nueva realidad, mis sueños y deseos están siendo relegados a un segundo plano. Mi conversación con Jav reveló profundas diferencias en nuestras opiniones sobre la vida y los valores familiares. Afirmó que, como hijo mayor, estaba obligado a cuidar de su familia, incluida su hermana, que no trabaja, y sus padres que viven en la jubilación. Nosotros, como familia de fans de los hijos mayores, tenemos que apoyarlos, dijo, creyendo que es una parte inevitable de nuestra vida juntos. Fue difícil para mí aceptar esta visión de las responsabilidades familiares, especialmente teniendo en cuenta que mi propia madre se quedó sola. Quería crear mi propia casa, donde la felicidad y el bienestar de mi familia fueran lo primero. Pero en cambio, descubrí que se esperaba que aceptara y apoyara incondicionalmente el estilo de vida de la familia de Jav. Mis intentos de expresar mi desacuerdo y encontrar un compromiso chocaron con la incomprensión de Jav. No vio el problema de aceptarme con su familia tan descuidadamente, sin tener en cuenta mis sentimientos y deseos. ¿Eres la esposa del hijo mayor, no quieres mantener a la familia? Sus palabras sonaban como una sentencia a mis sueños. Esta conversación fue un momento de conciencia para mí. Me di cuenta de que mi propia identidad y deseos no pueden ser completamente absorbidos por las expectativas de los demás. Mi sueño de tener mi propia casa, donde pudiera construir la felicidad en mis propios términos, parecía cada vez más inalcanzable. El choque de mi mundo con el de Jav y su familia me hizo repensar mucho sobre nuestro matrimonio. Comencé a preguntarme si alguna vez podría encontrar la felicidad en un entorno donde mis necesidades y deseos son ignorados. Esta comprensión se convirtió en un punto crítico en mi decisión sobre el futuro de nuestro matrimonio. Mudarme con la familia de Jav fue una prueba que no esperaba pasar en mi vida. Cada día me enfrentaba a nuevos desafíos que me obligaban a revisar mis ideas sobre el matrimonio y la vida familiar. Mi sueño inicial de tener mi propia casa, donde Jav y yo pudiéramos crear un nido acogedor solo para nosotros dos, se derrumbó ante mis ojos. Jav fue inflexible en su decisión de vivir con su familia y mis intentos de llegar a un compromiso resultaron infructuosos. Mi trabajo como enfermera requería turnos nocturnos que me dejaran agotada por la mañana. Pero las demandas de mi suegra y Jav no tenían en cuenta mi agenda y mis necesidades. Cuando desperté a mi suegra por la mañana, me di cuenta de que mis deseos y necesidades eran ignorados. Todo este tiempo, esperaba el apoyo y la comprensión de Jav, pero en cambio me enfrenté a sus reproches y demandas. La situación en la casa era insoportable. Me sentía sola e incomprendida en mi propia casa. Cada día que pasaba, mi deseo de divorciarme se hacía más fuerte, pero no encontraba la fuerza para hacerlo. Todo cambió cuando mis padres sugirieron mudarse a la casa que estaban alquilando. Se convirtió en un rayo de luz en mi oscura realidad.
mudarme a la casa de mis padres me pareció una oportunidad para comenzar de nuevo, lejos de la atmósfera tóxica de la casa de Jav. Mi madre, que siempre me apoyó, aceptó mis dudas y temores sin juicio. Ella se convirtió en mi apoyo en momentos en que me sentía completamente indefensa. El trabajo voluntario de mi madre para cuidar a los gatos sin hogar y perdidos me recordó la importancia del cuidado y la compasión. Decidí que ayudarla no solo sería una oportunidad para que pasara un buen tiempo, sino también una oportunidad para encontrar consuelo y significado en mis propias pruebas. Mis fines de semana se volvieron llenos y gratificantes. Encontré la fuerza para cuidar a los necesitados, y eso me dio una sensación de satisfacción y propósito. Comencé a darme cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, tenía el poder de superarlas y construir una vida llena de significado y alegría. Este periodo de mi vida fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que a veces encontrar tu felicidad requiere tomar decisiones difíciles y dejar ir lo que ya no sirve a tu bienestar. Estaba lista para comenzar un nuevo capítulo de mi vida, lleno de esperanzas y nuevas oportunidades, en un hogar que me traería paz y tranquilidad. Mi madre y yo siempre hemos encontrado el placer de encontrar el hogar perfecto. Era nuestra pasión compartida, capaz de unirnos en las situaciones más inesperadas. Al pasar por alto las agencias inmobiliarias, no solo buscamos un lugar donde podamos establecernos, sino que también soñamos con el futuro, imaginando la vida en cada una de las casas potenciales. La casa unifamiliar era nuestro sueño dentro de un sueño, pero mi situación actual con Jav me hizo repensar todos los aspectos de mi futuro. Al pensar en el divorcio, me di cuenta de que realmente podría ser la solución a mis problemas. Comencé a soñar con una vida en la que pudiera ser feliz viviendo con alguien que realmente compartiera mis intereses y valores. Y así, cuando nos topamos con una empresa de construcción con orejas de gato en el letrero, mi sueño adquirió nuevos contornos. Building Careers resultó no ser solo una empresa de construcción, sino un lugar donde los sueños de los amantes de los gatos se hicieron realidad. El concepto de Catio, una jaula al aire libre para gatos que les permite disfrutar del aire fresco de manera segura, me pareció perfecto. Era algo en lo que nunca había pensado antes, pero ahora no podía quitarme de la cabeza. Al salir de la tienda, hice una declaración inesperada sobre mi decisión de divorciarme y comenzar una nueva vida con mi madre. Su sorpresa era comprensible, porque hace solo unos minutos estábamos hablando de casas para gatos y ahora estaba hablando de divorcio. Pero en su silencio, vi no solo una sorpresa, sino una profunda comprensión y apoyo. Mi madre siempre ha sido mi apoyo, y en ese momento sentí que podía confiar en ella, sin importar a dónde me llevaran mis decisiones. Ese momento fue un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que mi vida no era solo mi relación con Jav, sino también mi conexión con mi familia, mis sueños y mis deseos. Comencé a ver un futuro en el que podría vivir en un hogar lleno de amor y comodidad, con mi madre y quizás algunos gatos, disfrutando cada día rodeado de aquellos que me hacen realmente feliz. Esta realización ha despertado en mí una nueva esperanza y determinación para seguir adelante a pesar de todas las dificultades. Comencé a darme cuenta de que la vida está llena de sorpresas y que a veces requiere que tomemos decisiones difíciles. Pero son estas decisiones las que determinan nuestro camino hacia la verdadera felicidad y satisfacción. La vida con la familia de Jav estaba llena de desafíos, y cada día me enfrentaba a nuevos desafíos que me obligaban a reconsiderar mis puntos de vista sobre el matrimonio y las relaciones familiares. Mudarme a su casa fue una prueba de mi tolerancia y tenacidad. Cada mañana, al despertar de los gritos de mi suegra, que me exigía que cumpliera con las tareas domésticas, me sentía cada vez más sola y aislada. Mis intentos de encontrar comprensión y apoyo en Jav fracasaron. En cambio, me enfrenté a su indiferencia y reproches. La situación empeoró cuando Jav anunció su intención de comprar una casa para 2 familias y firmar un contrato de préstamo. Fue la última gota para mí. No podía creer que el esposo que elegí con la esperanza de una vida juntos feliz pudiera ignorar tan despreocupadamente mis sentimientos y deseos.
La sugerencia de Jav de usar todos mis ahorros para comprar una casa que claramente no estaba a la altura de mis sueños de tener mi propio nido acogedor era inaceptable. Cuando Jav me mostró los documentos de divorcio, fue un shock, pero también una liberación. Dentro de mí se despertó la determinación de cambiar mi vida para mejor. Tomé los documentos, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Es un alivio que finalmente pueda salir de este ciclo interminable de insatisfacción y frustración. La tristeza de darme cuenta de que mi sueño de un matrimonio feliz se había derrumbado. En ese momento, me di cuenta de que mi relación con Jav no se basaba en el respeto y la comprensión mutuos, sino en su deseo de satisfacer sus propias necesidades a expensas de las mías. La decisión de divorciarse fue un paso difícil pero necesario hacia la felicidad personal y la autorrealización. Miré los documentos de divorcio, sintiendo que mi decisión se estaba volviendo más firme con cada momento. Estaba lista para comenzar un nuevo capítulo en mi vida, un capítulo en el que podría tomar mis propias decisiones y construir mi felicidad. Comprender que tengo el poder de cambiar mi destino me ha dado confianza en mí mismo y en mi futuro. Tomando una respiración profunda, levanté la cabeza, lista para enfrentar los nuevos desafíos y oportunidades que me esperan por delante. Mi corazón estaba lleno de esperanza de que, a pesar de todas las dificultades, encontraría el camino hacia la verdadera felicidad y satisfacción. Cuando Jav estaba en la puerta de la casa de mis padres, la rabia se leía en sus ojos. Obviamente, no esperaba que realmente solicitara el divorcio tan rápido y decididamente. ¿Por qué no volviste a casa? Su pregunta sonaba más como una acusación que como un intento de entender mis motivos. En ese momento, me di cuenta de la profundidad de la brecha entre nuestros mundos. Jav, he solicitado el divorcio. Tú mismo me propusiste este camino y yo lo acepté, mis palabras fueron tranquilas y seguras. Sentí que con cada palabra hablada, la tensión acumulada y el miedo al futuro se alejaban de mí. Dentro de mí maduró la confianza en la corrección de su elección. Mi ex esposo trató de objetar, pero continué, ambos sabíamos que nuestros caminos se habían separado. Tu intento de obligarme a aceptar la amenaza del divorcio solo aceleró mi decisión. Quiero comenzar un nuevo capítulo en mi vida, un capítulo en el que seré feliz y libre de relaciones tóxicas. De pie frente a Jav, me sentí fuerte e independiente. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba preparada para ello. Mis padres me apoyaron y su presencia me dio fuerza. Jav se quedó en silencio por un tiempo, como si tratara de digerir lo que estaba sucediendo. Al final, se volvió en silencio y se fue. Lo miré después, sintiendo que con cada paso que daba, un pasado lleno de resentimientos y desilusiones se alejaba de mí. De vuelta en la casa, descubrí que mis padres me miraban con ternura y orgullo. Siempre estaremos a tu lado, cariño, dijo mi madre, abrazándome. En ese momento sentí que, a pesar de todas las tormentas y pruebas, había encontrado refugio en el amor y el apoyo de mi familia. Esta brecha me abrió nuevos horizontes y oportunidades. Me di cuenta de que mi vida es un lienzo en el que puedo pintar yo misma, eligiendo los colores de la felicidad, el amor y la autorrealización. Estaba lista para nuevas aventuras y desafíos, sabiendo que tenía el poder de superarlos y construir la vida que siempre había soñado. Ante las persistentes amenazas y acusaciones de Jav y su familia, encontré la fuerza para defender mis derechos y deseos. Todos estos años he buscado la armonía y la comprensión en las relaciones, pero la realidad en la que me sumergí estaba lejos de mis ideales. Los documentos de divorcio que Jav usó tan a la ligera como una amenaza se convirtieron en un símbolo de liberación para mí. Las palabras de Jav de ser una mujer fría no me molestaron. Me di cuenta de que nuestra percepción de la vida, los valores y las responsabilidades son radicalmente diferentes. Su idea de la familia y el matrimonio, donde la esposa debe obedecer incondicionalmente y asumir todas las responsabilidades domésticas, mientras que el esposo puede mentir y manipular con impunidad, era inaceptable para mí. Cuando Jav y su familia trataron de presionarme para que cubriera los gastos de la vida y la hipoteca,
me di cuenta de que no me veían como una persona, sino como una fuente para financiar sus necesidades. Mi decisión de divorcio solo se fortaleció después de eso. Una consulta con un abogado me mostró que mis razones para el divorcio eran sólidas. Jav no solo mintió sobre su estatus social e ingresos, sino que también me creó condiciones cercanas a la persecución moral. Su decisión de comprar una casa para 2 familias sin mi consentimiento y las subsiguientes amenazas de divorcio si no obedezco sus demandas solo confirmaron mis temores. En el momento en que mi madre entró en conflicto protegiéndome y amenazándome con llamar a la policía, vi cuán fuerte e independiente podía ser una mujer. Su determinación de protegerme me inspiró a defender mis derechos hasta el final. La reacción de mi suegro a las palabras de mi madre y su preocupación por los problemas y la imagen solo confirmaron que para Jav y su familia, las apariencias externas y la opinión pública son más importantes que los sentimientos sinceros y el bienestar de los miembros de la familia. Al final, aunque el divorcio fue una decisión inevitable, me sentí aliviada. Me liberé de las relaciones que reprimían mi personalidad y mis deseos. Ahora, mirando hacia el futuro, me di cuenta de que podía construir una vida en mi propio escenario, donde el respeto, la comprensión y el apoyo serían los pilares clave de mi felicidad. Después de divorciarme y recibir dinero de compensación, mi vida tomó un nuevo giro. No podía imaginar que el periodo más difícil de mi vida fuera la oportunidad de cumplir un sueño de larga data. Los fondos del divorcio nos permitieron a mi madre y a mí construir la casa que habíamos soñado durante tanto tiempo. Era una casa unifamiliar hecha en un estilo único de orejas de gato que no solo reflejaba nuestro amor por los gatos, sino que también era un símbolo de un nuevo comienzo para ambas. La compañía de construcción, después de enterarse del trabajo voluntario de mi madre para rescatar gatos callejeros, nos ofreció un descuento sustancial. Este gesto de buena voluntad fue inesperado y extremadamente agradable. Tuvimos la oportunidad de construir la casa de nuestros sueños a un precio que estaba muy por debajo del mercado. Mudarse a una nueva casa fue una nueva etapa para ambas. Mi madre y yo, ambos estábamos encantados con la forma en que nuestra nueva casa fue diseñada y construida. Cada elemento de la casa ha sido pensado para nuestra comodidad y comodidad, así como para el bienestar de nuestros pupilos peludos. Los patios especialmente equipados y las camas de bronceado para gatos permitieron a nuestros gatos rescatados disfrutar del aire fresco y el sol con total seguridad. Sentada en mi nuevo hogar y viendo a los gatos tomar el sol perezosamente, me di cuenta de cuánto ha cambiado mi vida en los últimos meses. El matrimonio con Jav y el posterior divorcio fueron una lección para mí que nunca olvidaré. Cometí el error de casarme bajo la presión de mis deseos y miedos, pero fue este error el que me llevó a crear la casa de mis sueños. Ahora, mientras miraba a mi madre, que también encontraba satisfacción y alegría en nuestro nuevo hogar, me di cuenta de que todos los obstáculos y pruebas que había tenido que superar me habían llevado a un futuro mejor. Comencé a apreciar cada momento que pasé en nuestro nuevo hogar y cada día estaba lleno de gratitud por nuevas oportunidades y comienzos. En el fondo sabía que todo lo que terminaba bien era bueno. Este nuevo hogar se convirtió para mí no solo en un lugar de residencia, sino en un símbolo de renacimiento, un lugar donde podía comenzar a escribir un nuevo capítulo de mi vida, esta vez feliz y lleno de significado.